disposición por permitirnos demostrar un recurso que hemos elaborado durante los últimos 3 años. Es un proceso largo, de verdad que también nos tocó la pandemia y eso retrasó un poquito el proceso. Esta experiencia y este recurso ha sido avalado por la Fundación Protec a través de un programa de innovación en el que participamos, en el que Alberto fue y ha sido el alma de la idea y su desarrollo, y que trataba fundamentalmente de ofrecer un recurso en formato de videojuego sobre el tema de la desinformación. Nuestro grupo de investigación no educativo tiene una área de investigación relacionada con el estudio del videojuego y la educación, y también nos interesa los procesos de desarrollo de este tipo de recursos, ¿no? Entonces, bueno, nos unió todo eso y era nuestra primera experiencia en creación de un videojuego. Voy a empezar introduciendo un poquito el trabajo, cómo lo planteamos, porque el desarrollo de un videojuego supone, por una parte, pues un trabajo de documentación para conocer bien el tema, y por otra parte también todo el desarrollo de la narrativa, del guión y luego fundamentalmente del desarrollo técnico. Si podemos poner la primera diapositiva. Si me decís qué botón es el correcto, intento. Bueno, ya parece que nosotros ya nos están viendo. Lo que hicimos en primer lugar fue elaborar un estudio de revisión de toda la documentación que en este momento estaba publicada acerca de cómo se estaba tratando educativamente el problema de la desinformación. Eso nos llevó, bueno, en primer lugar a reconocer el concepto y por otra parte a ver una serie de motivos que eran los que hacen que este problema se expanda. Estefan nos ha hablado muy bien de este problema y aquí simplemente pues, se trata de apuntar algunas ideas, ¿no? El hecho de que estamos con una cantidad de información excesiva, eso nos lleva a veces a confundir lo que es real, no real, verídico, no verídico. Muchas veces la información no tiene ese valor, es bastante banal. El problema de quién emite esa información, la autoridad tampoco está ahora claramente reconocida. Muchas veces es más fácil, bueno, reconocer aquello que nos parece que es veraz y entonces lo difundimos sin ningún criterio de contraste. En otras ocasiones pensamos que conocemos muy bien los temas, ¿no? Y eso nos hace nosotros mismos ser autoridades en identificar esto, y muchas veces también nos podemos equivocar. Evidentemente también hay efectos de propaganda, los rumores que se difunden de una manera muy rápida, y luego pues incluso a veces la sátira, pues, que alguien crea con ese motivo, pues a veces se convierte en algo que entendemos que también tiene visos de verosimilitud. Pero fundamentalmente el estudio lo que nos quería, avanzamos a la siguiente diapositiva y vemos fundamentalmente que es un problema de alfabetización, un problema en el que desde instituciones de todo tipo, educativas y de ámbito internacional, pues se observa que es en lo que hay que trabajar. Y nosotros en una publicación que tienen en la revista Comunica, que pueden ver de manera abierta, pues vimos cómo esa alfabetización era el problema, era digamos la solución al problema de la desinformación. Hay distintos tipos de alfabetizaciones que reunimos ahí en esos 3 elementos fundamentales: la digital, que tiene que ver con la alfabetización en datos y también en información; la alfabetización en medios, fundamental para conocer cómo se generan las noticias y también para crear y reproducir este tipo de recursos; y luego una más general, que es la alfabetización crítica, que supone nuestra capacidad para siempre tener en cuenta que tenemos que contrastar aquello que recibimos. Y finalmente, para terminar esta primera parte y ya presentar directamente el recurso, pasamos a la siguiente, por favor. Sería los modelos que hemos encontrado en la literatura acerca de cómo afrontamos con estrategias educativas este problema de la desinformación. Y aquí encontramos fundamentalmente 3 grandes grupos. Unas que se centran en el desarrollo de competencias para los ciudadanos o para los estudiantes. Muchas de estas investigaciones estaban orientadas a alumnos universitarios, a alumnos de secundaria, fundamentalmente de otros niveles no tenemos estudios, en el que lo que encontrábamos era el desarrollo del pensamiento crítico, de la técnica o de la estrategia de la lectura lateral, de la indagación o del aprendizaje basado en juegos. Nosotros precisamente lo que tratamos es de apropiarnos de esta metodología o de este enfoque para desarrollar nuestros recursos. Pero también hay otros interesantes que están más centrados en los contenidos
aquello que se traslada, ¿no? Como nos han expresado muy bien Maldita, por ejemplo, pues la evaluación de noticias. También producir noticias es una manera educativamente potente de poder entender el problema de la desinformación y facilitar, por ejemplo, también la construcción de conocimientos. Aquí, por ejemplo, experiencias con Wikipedia son experiencias educativas muy interesantes acerca de ver cómo se produce el conocimiento y desde el punto de vista del que participa activamente en este proceso. Y luego otros que tienen que ver más con actitudes y con valores, como son la educación para la ciudadanía, educación cívica, el efecto vacuna, que es otro efecto que también se busca en este procesos educativos, ¿no? Es ofrecer desinformación para que al ofrecer desinformación se produzca un efecto contrario a su consumo, ¿no? De una manera acrítica. Y por otra parte también encontramos estudios sobre enfoques directos a ciudadanía con cierta vulnerabilidad a este tipo de fenómenos de desinformación, como podría ser en algunos casos concretos pues por problemas de carácter económico, socioeconómico, cultural y otros también que tienen que ver con edad y con el manejo de las tecnologías. Bueno, todo esto finalmente nos permitió tener una visión acerca de cómo enfocar el problema para cuando crear el videojuego tener ya algunas pautas que nos permitiesen generar todo esto. Y Alberto lo que nos va a contar ahora pues es la génesis y el desarrollo y el resultado final de todo este proceso de crear un videojuego en el que la desinformación está en la narrativa, en la que hemos tratado de aprovechar todas las ventajas que nos ofrece este medio para tratar de que no sea un recurso que se identifique como didáctico en el sentido más peyorativo del término, sino que sea un recurso educativo pues que sea agradable, que sea interesante y que en alguna medida pues motive a las personas por entrar en este tema. Lo último que habría que aclarar es que es un recurso que en sí mismo no se entiende si no va con el apoyo de los educadores, educadoras que desarrollen toda la potencialidad que tienen. No es una herramienta de autoaprendizaje, sino que lo que fundamentalmente pretende es ofrecer un recurso que luego pueda desarrollarse en contextos educativos de una manera pues, más profunda con otro tipo de actividades. Y le doy la palabra a Alberto para que continúe con las clases. Bueno, pues una vez que tenemos la base científica ya establecida, con esa pequeña investigación que hicimos en cuanto a la participación mediática, internacional y demás, pues ya nos lanzamos a la creación del propio videojuego como tal. He de decir en primer lugar que en el grupo de investigación educativa ninguno de los miembros somos informáticos, somos pedagogos, maestros de educación primaria, infantil, por lo tanto nuestros conocimientos de informática pues son casi nulos, ¿vale? O sea, obviamente nos dedicamos a la tecnología educativa, pero viendo el potencial, sacando ese potencial que tiene como recurso educativo, pero nunca nos habíamos embarcado en este proceso de crear un videojuego, ¿vale? Antes de pasar a que os cuente un poco todo el diseño, todo lo que ha habido detrás de la creación del propio videojuego, me gustaría que viéramos el vídeo introductorio del videojuego, que es la intro que los videojugadores ven al iniciar el juego. No sé si se puede reproducir. Hace mucho tiempo, cuando la humanidad se creía dueña de su destino, la Tierra se volvió en su contra. A pesar del desarrollo tecnológico, científico e industrial, el ser humano fue incapaz de detener su propio declive. Aunque las causas de la extinción casi total de la humanidad han caído en el olvido, sus propias acciones desencadenaron un cataclismo sin precedentes. Promovidos y financiados por el Ultra, se inició la construcción de nodos, ciudades cúpula que aislaban a sus habitantes del resto del mundo. Estas macrociudades, repartidas por todo el planeta, albergan hoy los últimos vestigios de la humanidad, donde aún resisten los nodulares. Para mantener el orden, los gobiernos instauraron el Magdón, un órgano de poder responsable de establecer los fundamentos del nuevo orden mundial. Sin embargo, una serie de facciones o magfacción se rebelaron contra la autoridad del Magdón, iniciando un movimiento insurrecto que se conocería como Diurna. A partir de entonces, los diurnarios iniciaron asaltos por todos los nodos. Sus
mensajes se centraron en legitimar a los gobiernos con una dura propaganda de desprestigio. Sin embargo, en un intento desesperado, Diurna destruyó el Mastodon. Después de aquello, la opinión pública se volvió en su contra. Con Diurna derrotada, surgió la regencia de Onis, un gobierno único para todos los modos. Con el fin de proteger a la población, se establecieron medidas restrictivas de acceso a la información, instaurándose la organización Verdad. En la actualidad, es la única verdad que existe, y solo la verdad os hará libres. Vale, como decía, ese es el vídeo introductorio, pasamos a la siguiente. Hace mucho tiempo. Ahí. Vale, si veis realmente lo que se plantea desde un punto de vista narrativo, pues es una distopía de que pues, seguramente ya estamos más bien acostumbrados. Planteamos una distopía precisamente porque eso nos daba libertad. Libertad para poder montar lo que quisiéramos sin que pues, nadie pudiera ofenderse. ¿Vale? Planteamos una realidad digamos, paralela, pero sin hacer alusión directa a esa realidad. ¿Vale? Entonces partimos de esa distopía. El planteamiento narrativo inicia en el año 2044, cuando la humanidad pues, está en su punto álgido a nivel de desarrollo tecnológico, científico y demás, pero a partir de ahí empieza a caer. Hay un declive pues, causado por pandemias, todo el tema de la crisis climática y demás, que hace que la humanidad tenga que refugiarse en esas ciudades cúpulas, en esos nodos que nos mantienen aislados de por toda la contaminación y demás que hemos generado nosotros. A partir de ahí empieza a haber pues, un conflicto, como suele haber también en cualquier distopía y en cualquier narrativa, en el que la información pues, es una moneda de cambio. ¿Vale? Si veis, el conflicto, aparte de ser un conflicto violento como tal, se utiliza la información para manipular la opinión de la población. En este sentido, pues surge la organización Verdad, que intenta pues, ese control de la información, intenta realmente verdad, dice lo que es verdad, lo que tenemos que creer, y Diurna pues, sería ese movimiento insurrecto que intenta liberar de ese control que hay sobre la información. Como decía al principio, ninguno de los miembros del equipo somos informáticos, por lo tanto para nosotros suponía un desafío crear un videojuego. Por eso utilizamos una herramienta que se llama RPG Maker, que bueno, pues ya trae digamos, toda la programación, toda la codificación ya hecha a partir de una serie de paletas, ¿vale? Donde pues, nos ofrece diferentes elementos, ¿vale? Desde hacer el mapeado, crear personajes, crear textos narrativos y demás, ¿vale? No quiero que esto sea simplemente mostrar lo que hemos hecho desde el grupo de investigación, sino que también sea pues, un punto de motivación para que veáis que igual que lo que podéis hacer vosotros, lo podéis hacer vosotros como educadores, ¿vale? El hecho de crear nuestros propios videojuegos, el pasar de ese rol de consumidores de recursos a ser nuestros propios creadores y productores de recursos para poder implementarlos en el aula, ¿vale? Entonces, bueno, usamos una opción de RPG Maker que pues, ofrece ya pues, todos los elementos que son necesarios para crear el videojuego, ¿vale? La única condición o la única característica así más llamativa es que el estilo que presenta es retro, ¿vale? Si pensamos en los Pokémon, los primeros videojuegos de Pokémon que había, los primeros Zelda, pues tienen ese estilo un poco más antiguo, para nosotros es un clásico ya, ¿vale? Pero bueno, que obviamente a los estudiantes de hoy en día pues les llama la atención porque obviamente ya están acostumbrados a unos gráficos mucho más realistas que se asemejan a la realidad. ¿Pasamos? Vale, a partir de ahí, como utilizamos una herramienta, digamos, que cualquier persona puede utilizar y con una paleta de recursos bastante limitada, cerrada en ese sentido, lo que quisimos fue darle nuestro toque personal, que el juego fuera lo más personal posible y para ello pues contamos con un ilustrador y con un equipo de música que, por un lado, crea las diferentes ilustraciones en relación con los videojuegos y la banda sonora del propio videojuego. Entonces, a partir de ahí, pues, vamos creando toda la narrativa que envuelve al videojuego, los miembros de Diurna, los miembros de Verdad, la artillera de batallón, Nova Cultura, Libertador de Diurna, Vigía Alfa, Autor de Omnis. Le fuimos cuidando cada uno de los detalles que nosotros consideramos importantes que tiene que tener un videojuego y precisamente lo que no queríamos era que fuera un videojuego con ese carácter educativo demasiado evidente, ¿vale? Para que no generara un rechazo a los estudiantes, sino que lo que hemos hecho ha sido enmascarar pues todo ese proceso, toda esa
detrás de esa narrativa. ¿Pasamos? Además de esos enemigos que nos podemos ir encontrando, de esos miembros de diurna, esos miembros de verdad, pues también nos encontraremos con diferentes bestias que, pues, por las condiciones climáticas, por la contaminación y demás, han ido mutando. Tenemos al Argónide, Corte, Licántido, Morquín, Reptar, a los que también nos tendremos que ir enfrentando. Si recordamos la diapositiva anterior, tanto los miembros de diurna como los miembros de verdad son enemigos. O sea, aquí nos van a dar por todos lados en el sentido de que no sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿vale? Porque nosotros al final también somos, pues, un elemento con el que juegan, con el que intentan manipular, y precisamente lo que queremos conseguir con ese videojuego es despertar ese sentimiento, esa sensación, ese pensamiento crítico que es necesario para combatir la desinformación. ¿Pasamos? Entonces nos iremos enfrentando a una serie de desafíos, a una serie de misiones, a una serie de enemigos que precisamente lo que harán será que el videojugador o la videojugadora pues tenga que acudir a las fuentes, tenga que contrastar la información que le están dando, tenga que crear o generar su propia opinión con respecto a determinados sucesos que ocurren en el juego. Para ello hemos creado pues, 3 tipos de misiones. Las misiones principales, las que hemos denominado destino, ya que el juego se llama Forge of Destiny, pues a esa rama principal de misiones la hemos denominado como destino. Las misiones secundarias, que serían las crónicas, que bueno, permiten profundizar un poco más en el universo de Forge of Destiny. Y por último, las misiones de resolución o misiones de decisión, que serían las misiones rumor. Precisamente a través de esas misiones es donde hemos intentado pues meter más el tema de la desinformación. Sinceramente se puso un reto el relacionar la desinformación e introducir todo el tema de la desinformación en el videojuego, porque a nivel narrativo era complicado, ¿no? el cómo hace dudar al videojugador, cómo le plantea determinadas situaciones. Entonces, a través de esas misiones de humor, precisamente lo que se hace es pues, lanzarle un bulo, lanzarle algo que se cuenta por ahí, y precisamente lo que se le pide al videojugador es que pues, vaya contrastando esa información hasta que pueda generar su propia opinión al respecto de ese suceso concreto, ¿vale? Si veis en el vídeo, pues tiene un aspecto retro, clásico, ¿vale? Pero bueno, que también les resulta muy llamativos a los jóvenes actualmente. ¿Pasamos? Vale, sinceramente se nos fue bastante de las manos. La mayoría de los grupos pues, somos bastante friki, entonces claro, cuando nos metimos a hacer un videojuego queríamos que fuera un videojuego al uso, un videojuego tal, que tuviera todos los elementos clásicos de un videojuego, puntos de experiencia, niveles, enemigos, recompensas, equipos, clases, facciones. Claro, ahora como metemos esto en una clase, en un aula, pues eso, que normal tenemos sesiones de 50, 60 minutos como mucho, y en el videojuego tenemos unas 100 misiones, entre misiones principales, secundarias y demás, ¿vale? Entonces a partir de ahí creamos recursos educativos, recursos que están vinculados al propio videojuego, pero que no necesitan jugar a todo el videojuego para poder trabajar el tema de la desinformación. El recurso está hecho con Excel Learning, es accesible, bueno, será accesible a todo el mundo. Estamos trabajando en una página web donde podemos alojar todo este tipo de recursos para que podáis descargarlos y demás. Pasamos. Y en ese Excel Learning, en ese recurso educativo, lo que planteamos son 2 tipos de material. El primero es apagón informativo, que está vinculado a una misión específica de Forge of Destiny, del videojuego, pero que está sacado del videojuego. Es decir, no hace falta jugar al videojuego, sino que ya hay un paquete exclusivo con esa misión en concreto para que se pueda jugar en el aula en un tiempo más corto, ¿vale? En esa misión, en el apagón informativo, bueno, pues ha habido supuestamente un ataque a una central eléctrica y obviamente, ¿verdad?, acusa directamente a Diurna de ese ataque, ha sido un ataque terrorista, ¿vale? Y el videojugador o la videojugadora lo que tiene que ir es recopilando datos, recopilando pistas que al final le permitan generar su propia opinión, comprobar, contrastar si eso es cierto o no es cierto, ¿vale? Y en el siguiente material, que es el de las químicas, ya no tiene vinculación con el videojuego como tal, o sea, no requiere de jugar al videojuego, y trata sobre el tema de las químicas, ¿vale? De cómo supuestamente pues, nos gasean con esos químicos a través de aviones y demás, y lo que se hace es mostrar ese proceso de pues, cómo desmentir o cómo enfrentar toda esa información, ¿vale? A través de ese material educativo. ¿Pasamos? Vale, ya pues simplemente, bueno, por hacer una pequeña reflexión, sí que me gustaría, ya que hemos visto un poco los riesgos que conlleva la tecnología y los videojuegos, también hay que ver todo
videojuego intentemos llevarlo al aula desde un punto de vista educativo, porque al final pues somos educadores, tenemos que educar en el uso seguro, en el uso crítico de los recursos. Y no sé si tienes algo más que añadir. Nada más, como bueno, se ve, el videojuego se puede descargar, está en Steam, por lo tanto todos los que quieran utilizarlo está disponible porque es un recurso educativo abierto para cualquiera que quiera utilizarlo. Nada más, muchísimas gracias. Gracias.